aprovechen este espacio para que intercambien conocimientos, para que nos den sus dudas, comentarios y sigamos evolucionando en este sistema de la energía nuclear. Además, los invito a que participen de la estrategia de nodos de innovación especializados. Podrán consultar mayor información en nuestra página info.rutanmedellin.org/nodos. Le doy paso a Luis Felipe para que nos presente a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Felipe Gaitán. Hago parte de la Sociedad de Potencia y Energía del IEEE, el capítulo para Colombia. Y el día de hoy vamos a tener una pequeña charla que tiene como por nombre ¿Por qué el mundo necesita energía nuclear? La persona que nos va a impartir esta charla es Eduardo Espina, socio fundador de Solenium U-Energy, inventor de un dispositivo que aumenta la generación de energía en campos solares. Él es MIT Innovator Under 35 y además de eso es ingeniero eléctrico con maestría en ingeniería eléctrica. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector y pues también tiene cierta experiencia como empresario en el sector también. Entonces, Eduardo, bienvenido, este es tu público y damos comienzo a la charla. Buenas tardes a todos. Luis Felipe, muchas gracias por la introducción. Y en primer lugar, decirles que es un orgullo estar acá con ustedes hablando de un tema que no se habla hace mucho, o por lo menos no se toca tanto, que es la energía nuclear. Nosotros, y yo creo profundamente que el camino para que podamos convencer a la gente de que la energía nuclear es buena es primero hablando, ¿no? Y informando a las personas de qué es lo que está pasando alrededor del mundo respecto a esto. Voy a compartir mi pantalla y ustedes por favor me avisan tan pronto la vean. Si la ven, por favor me dicen porque no los puedo ver, entonces necesito... Ya la estamos viendo, ya la estamos viendo. Listo. Yo me presento, soy Eduardo Espinas, yo soy CEO y cofundador de Unergy y cofundador de Solenium, dos compañías que han estado en el sector de energía renovable y que nacen con un propósito fundamental de ayudar a salvar este planeta. Y en ese sentido nos hace mucho sentido hablar de energía nuclear hoy. La charla va a estar enfocada en que ustedes puedan entender por qué el mundo necesita energía nuclear hoy y por qué necesitamos crecer en este componente de energía, pero también me gustaría invitarlos a que puedan pensar en estos momentos si ustedes creen que Colombia necesita energía nuclear hoy y por qué. Que puedan de pronto, a través de que va avanzando la charla, puedan pensar esto y piensen en algo fundamental también. ¿Cómo se imaginan ustedes una planta nuclear en Colombia, como la que está ahí en la imagen, o se imaginan otra cosa diferente? Y la idea es que a través de esta charla lo pueda resolver, pero también tengo otro propósito, y es que vengo con una camiseta de sostenibilidad y energía limpia, y la energía nuclear es energía limpia, pero también de protección de las energías renovables. Entonces, también quiero que puedan entender cómo la energía nuclear es un complemento perfecto para la energía solar, la energía eólica y otras fuentes de energía renovable. En principio, pues yo creo que la primera imagen que a todos se nos viene a la mente es, pues la energía nuclear es algo de lo que el mundo no habla mucho hoy. Arrancó hace más de 50 años, se han creando plantas grandísimas en todo el mundo y venía creciendo considerablemente desde el 55 hasta el 90 quizás, antes de que ocurriera Chernobyl, de hecho. Em, y realmente lo que tuvimos es que desaceleró mucho luego de Chernobyl, y desaceleró aún más luego de que tuviéramos la situación de Fukushima, ¿cierto? Sin embargo, aunque creemos que las plantas de energía nuclear y lo que vemos en noticias con la noticia de Alemania hace unas semanas que decidieron parar sus plantas de energía nuclear, incluso Suiza hace quizás 2 años que también votaron para apagar sus plantas de energía nuclear, es que es algo que está acabándose, ¿no? Y la realidad es otra. Yo quisiera mostrarles en principio, antes de explicarles cualquier otra cosa, cómo va el desarrollo de energía nuclear en todo el mundo. Realmente luego de Chernobyl y luego de Fukushima, como lo ven acá, este es el cambio de la cantidad de plantas que existían antes y que existen después. Lo que podemos ver es un crecimiento muy desacelerado de la energía nuclear, pero al fin y al cabo crecimiento.
Y también podemos ver cómo países como Japón, Estados Unidos, Francia, han decidido salir de algunas de sus plantas y el factor de cambio es que tienen menos plantas que antes. Pero países como China, Rusia, Corea del Sur, India, Canadá, han sido países que han decidido aumentar el componente de plantas nucleares. Y esto se debe fundamentalmente a algo, me disculpan lo pixelada esta imagen, y es que mientras nosotros, digamos que dejamos de hablar de nuclear en el mundo, o por lo menos no hablamos tanto de esto, lo que ha venido sucediendo es que la tecnología viene avanzando. Realmente, en principio, pues estaban los reactores nucleares generación uno, generación 2. Ahora vienen los generación 3 más y los generación 4, y eso es muy relevante entenderlo porque son reactores que, por un lado, mejoran su cierre financiero, es decir, el CAPEX o los costos de inversión de poner un reactor de estos es más barato. Los costos de mantenimiento también son más baratos porque a la medida que avanza la tecnología, pues tenemos sistemas más especializados de control que permiten que no tengamos que tener tanto personal ahí. Y finalmente, algo de lo que vamos a hablar al final de esta presentación es sobre los microreactores nucleares que creo que llegan para cambiar el mundo. Entonces, arrancando con esto y dando un poco de inicio a la respuesta de por qué necesitamos reactores en el mundo, recuerden muy bien esta gráfica. Vean que desde el 85 se desaceleró mucho el uso de reactores nucleares. Es importante entender que una de las fuentes principales de generación de energía eléctrica en todo el mundo son los combustibles fósiles como el gas, el carbón y otros más. Y en esta gráfica que vemos acá es lo que muchos científicos han llamado la carrera de la muerte. Esta gráfica es la concentración de emisiones de carbono en la atmósfera. Y si ustedes ven acá, la carrera de la muerte son estos últimos 60 años donde tenemos una curva exponencial creciente de concentración de emisiones de carbono, lo cual lleva a que tengamos una amenaza como humanidad y es el cambio climático. Yo creo que, y yo creo que todos hoy tenemos calor. Si estamos en Colombia, pues no sé qué sucede en otros países, pero es algo que cada vez se tiene que explicar menos. Yo creo que todos venimos sintiendo que el cambio climático es una realidad. El año pasado vivimos sequías en Europa, vivimos olas de calor, una cantidad de incendios y pues en Colombia se nos viene un verano prolongado para el próximo semestre que ni siquiera hemos entrado y aún así estamos sintiendo el calor en las ciudades, particularmente en Medellín. Me decía un amigo que ya es difícil conseguir ventiladores porque al parecer la gente está sintiendo mucho calor y está comprando muchos ventiladores. En ese sentido, pues eso no es simplemente una sensación que tengamos hoy, sino que también se trata de una realidad científica y lo que vemos es un incremento en la temperatura global que hoy nos tiene en 1,89 grados centígrados de más temperatura, lo cual pues amenaza al mundo con tener desastres climáticos y si logramos superar la base de 1,5 grados, pues realmente podríamos estar hablando de que podríamos estar cerca de una extinción, aunque todavía nos queda esperanza, ¿cierto? Entonces es importante entender que la conversación que podíamos tener hace 50, 70 años sobre energía nuclear no es la misma que tenemos hoy. Y es importante entender esto fundamentalmente, y es que la energía nuclear, aunque es una fuente no renovable, es una de las fuentes más limpias que existen en el mercado. Hoy la emisión de gramos de CO2 por kilovatio hora generado de la energía nuclear es de 12 gramos por kilovatio hora generado de CO2, lo cual vence a la energía hidroeléctrica, a la energía solar, a la energía geotérmica, solar en techo, solar en granjas, biomasa, gas natural y pues todo lo que viene de ahí en adelante. En ese sentido, una de las razones fundamentales por la cual hoy tenemos que pensar en agregar nuclear y hoy pensamos que es lamentable lo que sucedió hace pocas semanas en Alemania es porque realmente estamos corriendo un riesgo de correlacionar esta curva que ustedes ven acá y de que pueda disminuir esto, a su vez que aumenta esta curva de concentración de emisiones de carbono en el mundo y además de esta curva que vimos acá de aumento de la temperatura global. Y es posible que a medida que si retiramos centrales nucleares o no agregamos más potencia pueda suceder eso, pero la pregunta que todos nos hacemos
y quiero poner eso también en perspectiva. Hoy venimos de este histórico creciente y el mundo está haciendo una cantidad de esfuerzo importante en lograr reducir el cambio climático y de acuerdo a estas correlaciones y las políticas que hoy se están creando respecto a acción climática, pues podríamos hacia 2100 tener un aumento de la temperatura global de más 2.5, 2.9 grados, lo que es catastrófico realmente. Es decir, que realmente necesitamos mucho más de lo que el mundo planea para lograr llevar a un escenario mundial de carbono cero y lograr esa consistencia de no poder superar los 1.5 grados. Y una de las principales situaciones o problemas que tiene el mundo ni siquiera es tecnológico, y yo quisiera hablar de esto un poco, sino es de financiación y fondeo del cambio climático. Realmente, las plantas nucleares, las plantas de energía solar, las plantas eólicas, todo lo que es todo lo que es renovable y limpio, son inversiones que son más rentables que otras fuentes de energía limpia, que otras fuentes de energía, perdón. Y lo voy a poner en perspectiva. Hoy las fuentes de energía más caras en Colombia y lo que sube la tarifa en Colombia realmente es el gas y el carbón. Y realmente los proyectos de energía limpia son muy rentables, pero tenemos un problema muy grande y es que si todos los países nos ponemos de acuerdo, si todos los fondos de inversión nos ponemos de acuerdo, hoy tan solo estamos invirtiendo 800 billones de dólares al año en todas las inversiones de infraestructura que necesitan hacerse. Y el gap para lograr ese escenario de carbono cero es de 3 trillones de dólares al año en inversiones basadas en sostenibilidad. En esas inversiones basadas en sostenibilidad se encuentra energía solar, energía eólica, biomasa, energía de mares y se encuentra la energía nuclear. Y el gap que hoy tenemos, restando las inversiones que se hacen, realmente este gap es más grande, lo tengo acá mal porque no lo tengo actualizado, es de más de 2 trillones de dólares al año. Es decir, el mundo necesita más de 2 trillones de dólares al año para poder combatir el cambio climático. Para que se hagan una idea de esta cifra, el fondo de inversión más grande del mundo, que es BlackRock, durante todos sus años, ha generado algo así como 9 trillones de dólares en assets under management, que ha sido mucho tiempo y es el más grande del mundo. Y necesitamos más de 2 trillones de dólares al año en gap para poder evitar un desastre climático. Ahora, pues si digo eso y supongamos que tenemos la plata, yo diría, pues vamos a hacer esto que ha hecho Estados Unidos y muchos países. Si ven acá, lo que ha sucedido históricamente es que los países más desarrollados han venido invirtiendo como locos en energía limpia, particularmente en energía solar y energía eólica, como lo ha hecho Estados Unidos desde el 2010 y lo ven en la gráfica de la derecha. Sin embargo, es importante entender que estas plantas de energía renovable son plantas que hoy, y perdón que me adelante acá, representan esto que ven acá del total de la cantidad de energía mundial. Es decir, hoy las renovables representan solamente esto que está acá arribita, de todo lo que es el consumo de energía eléctrica en cuanto a carbono, gas, petróleo. Y si ven, la nuclear es una base muy importante que no ha crecido. Y esto en cuanto a las fuentes de energía eléctrica. Este gráfico solamente muestra las fuentes de energía eléctrica. Ahora, si vemos por las fuentes de energía en total, pues esta es la transición que hemos tenido alrededor de los años. Es una transición donde realmente lo que hemos hecho es incrementar el consumo energético global, incrementar las inversiones en energía limpia o energía renovable, pero realmente todavía tenemos una base grandísima de petróleo, carbón, y por fortuna tenemos una muy buena base hidroeléctrica que también puede crecer. En ese sentido, un mensaje que doy con estos gráficos es: realmente la nuclear no está compitiendo con otras renovables. La nuclear es muy complementaria a los renovables y lo voy a mostrar enseguida. Volviendo a esto, creo que algo también muy importante que hay que entender cuando hablamos de nuclear es que hemos venido agregando potencia, y esta es la potencia agregada de nuclear versus la generación en Estados Unidos, la generación global de energía. Y lo que vemos que es que
podemos agregar plantas con potencia, o sea, podemos agregar plantas de energía nuclear y eso hace que la generación de energía pueda crecer. Sin embargo, la cantidad de energía que puede generar una planta de energía nuclear es mucho mayor con la misma potencia a lo que puede generar otra fuente energética y acá se los muestro. El factor de planta de energía nuclear es 92% y cuando hablo de factor de planta significa qué porcentaje de todo el año yo puedo generar energía full, a full capacidad nominal. Realmente acá vemos una comparación importante, la nuclear puede llegar a 92%, gas natural a 55% y carbón a 54%. Subamos hacia arriba. Si ustedes ven, las plantas más estables de generación o la base de generación donde podemos contar con esa generación, pues son las plantas normalmente sucias, que son gas y carbón y también el petróleo y todo lo que es combustibles fósiles. La única fuente limpia que puede generar una base sólida de generación es la energía nuclear. Si lo vemos hacia abajo, en Colombia tenemos una cosa lindísima que se llama hidroeléctricas y este factor de planta incluso que ven acá, que es como si una hidroeléctrica generara el 37%, es un dato de Estados Unidos, realmente en Colombia es más. Quizás ahorita David, o si estás conectado a David, no lo puedes decir. Yo creo que en Colombia puede llegar a más del 60%, no lo tengo y no lo recuerdo Así exactamente. es alrededor del 60%. Exactamente, David es bien experto en este tema, menos mal de una vez estabas acá. Y la razón fundamental por lo cual la hidroeléctrica en Colombia puede llegar a más es porque tenemos grandes represas que pueden almacenar y funcionar como batería para el país. Entonces, hoy realmente las hidroeléctricas en Colombia han hecho un trabajo fantástico y lo vienen haciendo increíble. Sin embargo, las grandes represas en el país se están acabando y es muy probable que no tengamos más hidroeléctricas de gran escala y muy probable que no tengamos tanta batería como lo hemos tenido hoy con estas hidroeléctricas. Entonces, si lo vemos en perspectiva, pues vemos que la eólica y la solar, y acá defiendo un poco la solar puede incrementar si tiene seguidores solares, o sea, si tiene una tecnología que ayuda a incrementar la generación con sistemas de seguimiento solar y podemos tener más factor de planta. Sin embargo, si vemos las fuentes más limpias de energía o renovables, realmente son las fuentes que tienen menor factor de planta. Por ende, cuando se hace un despacho, y vean muy bien esta gráfica, primero la de la izquierda, eso es un despacho de energía. Entonces yo lo que hago como país o como región es coger mi energía más sólida, que es la base, que es la hidro, que es la nuclear y que es todo lo que son fuentes de generación. A ver, y aclaro una cosa, la hidro con represa y la nuclear, la hidro que, es, que no tiene represas, pues tiene que estar más arriba en el despacho. Y luego entra todo lo que es carbón y gas, ¿cierto? Y todo lo que es combustibles fósiles. Al final queda todo lo que es solar, viento, y lo que vemos acá es que lo que tenemos que tener más en competencia es poder bajar esa base que tanto nos pesa de consumo de energía fósil. Y pues también lo que vemos en los despachos es que lo que entra con más prioridad es todo lo que es más estable y le genera confiabilidad al sistema eléctrico. Entonces lo que vemos es que los que dominan como la entrada o los despachos de energía normalmente son las plantas, lo que llamamos plantas base. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues acá hay una justificación muy importante al uso de energía nuclear y es que ante el no crecimiento de fuentes que tengan una energía estable en el tiempo y ante la dificultad de generar grandes proyectos hidroeléctricos con grandes represas que también tienen un impacto ambiental importante, pues tenemos que tener una energía de base y ojalá una energía limpia que pueda ayudar a remover los combustibles fósiles. Nosotros vemos como la energía nuclear como el complemento perfecto de fuentes como la eólica, la solar, y hay algo que tener muy en cuenta y es que normalmente las plantas de energía nuclear son una base, pero no pueden responder tan rápido a cambios, a cambios energéticos y por ende también un complemento perfecto de esto en el futuro es las baterías de litio en el Sistema Interconectado Nacional para responder a esos cambios rápidos de energía solar y eólica y también lo que son el almacenamiento a través de hidrógeno, ¿no? Entonces lo que hemos visto acá es que realmente
no estamos en una competencia entre renovables y nuclear. Realmente la competencia acá es cómo reemplazamos esa base de combustibles fósiles por una base limpia y cómo ponemos en perspectiva que si no somos capaces de poder crecer como mundo en energía nuclear, probablemente vamos a llegar a algo peor que se llama desastres naturales, lo cual va a causar extremadamente más muertes y extremadamente más desastres de lo que hoy hemos tenido históricamente en la energía nuclear. Y no quiero decir que en el futuro pueda suceder, porque hemos tenido unos avances tecnológicos gigantes en cuanto a las plantas de energía solar, pero si lo ponemos en perspectiva, creo que es mucho más peligroso no tener estas plantas de energía nuclear que tenerlas. Ahora, hablemos de algo bien bonito, un factor de tamaño para que entendamos lo que es tener potencia nuclear o energía nuclear con respecto a otras fuentes. Si lo vemos, realmente esta es una perspectiva de cómo en espacio, ese espacio es el que requeriría la misma cantidad de generación de energía con fuentes eólicas, la misma cantidad de generación de energía con fuente solar en un proyecto en suelo y la cantidad de espacio que requeriría una planta nuclear. Y acá, de nuevo, no estoy poniendo a competir, porque quiero hacerles una aclaración, es que la solar, por ejemplo, se puede poner en techos y ahí no estás haciendo uso de un espacio realmente que se puede usar para otra cosa, sino que estás cumpliendo un doble uso, o también podemos tener agrivoltaica. Sin embargo, creo que sí es importante decir que la nuclear tiene un factor de densidad muy importante que permite que en espacios muy pequeños podamos generar una cantidad de energía impresionante. Y a veces no contamos con ese espacio. Hoy el mundo tiene 442 reactores de potencia, Colombia no tiene ninguno, en Latinoamérica, y ahí David y Natalie me pueden ayudar más, pues está Brasil, Argentina, no estoy seguro si Chile, y no sé qué otros países tienen reactores para generación de energía. Y acá aclarar que hay reactores para generación de energía y también para temas médicos. Colombia tiene un reactor que es médico, para temas médicos en Bogotá. Eh, no sé si se me faltó algo ahí, David y Natalie. Edu, más que temas Sí, médicos, son reactores de investigación, ¿cierto? sí, sí. Entonces, el de acá es del Servicio Geológico Colombiano, que pues realiza funciones más específicamente para ellos, ¿cierto? Pero sí, Latinoamérica, Argentina, obviamente potencia, y Brasil está ahí muy cerca de ellos en Sí, generación. sí, sí, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y yo creo que esta conversación vuelve a retomar, y no sé si ustedes han escuchado un poco palabras de Bill Gates en algún momento sobre la importancia de la energía nuclear. Pues vean lo que viene pasando en cuanto a inversiones públicas y privadas, vean lo que sucede en el 2021 y cómo se explota la cantidad de inversiones que se están haciendo desde el punto de vista privado, lo cual no es común en este tipo de desarrollos. Hoy se están invirtiendo billones de dólares, particularmente en lo que es la fusión nuclear, países enteros unidos con otros países, tratando de que esto sea una realidad. La fusión nuclear creo que puede cambiar el mundo, solo que falta algo más de desarrollo. eh, y creo que no, aunque es lo que creo que es la tecnología más increíble que hoy puede tener el mundo, creo que no nos podemos confiar de este desarrollo hoy, porque estamos en una carrera que tiene pocos años, entonces no podemos confiar en un desarrollo que puede salir en 30, 60 años y no seguir desarrollando lo que es la fisión, que es lo que hoy tenemos y lo que hoy funciona y lo que ha funcionado bien y además ha avanzado en tecnología. Entonces, esta gráfica es para decirles que a partir de 2021 se comienzan a invertir billones de dólares, trillones de dólares en desarrollo, perdón, billones de dólares en desarrollo de energía nuclear. Y esto hace que la tecnología tenga una aceleración importante que va a cambiar el mundo definitivamente en los próximos años. En Colombia creemos que em, hay muchas aplicaciones más que la energía, hasta la medicina, agricultura, materiales y medio ambiente. Creo que en la charla pasada con Camilo pudieron entender un poco mejor esto, pero realmente creo que es muy importante que comencemos a hablar de esto y entender si como país vamos a necesitar energía nuclear ahora.
en cuanto a qué están haciendo las startups de energía nuclear en el mundo y es increíble ver que startups están trabajando en esto. Realmente creo que una de las cosas más increíbles que puede cambiar el mundo es el desarrollo de pequeños reactores nucleares. Ya esa vista de los Simpson, de los reactores que tenían los Simpson, cambia un poco y lo que vemos es un reactor de 5 megavatios pues de salida de potencia eléctrica en un contenedor que puede estar siendo complementario a un proyecto de energía solar y eólica y además que tiene unos sistemas de control tan avanzados y unas seguridades tan avanzadas que no representan ningún peligro para la población. Entonces lo que estamos viendo es que el avance viene desde esos reactores grandes, gigantes de más de 700 megavatios eh, que hemos visto en películas, a pequeños reactores y microreactores que pueden ser trasladados en un contenedor, necesitan un trabajo incluso civil tan especializado para poder ser instalados y que son bastante, por decirlo así, seguros con respecto al tema de desechos tóxicos, ¿cierto? Creo que hay algo que hemos escuchado siempre y es el tema de seguridad. Creo que el tema de desechos, particularmente los reactores 3 más y 4, pues viene llevando una economía circular e incluso pues la industria de nuclear es la única industria que es capaz o que es, por decirlo así, que es responsable de sus desechos, particularmente los nuevos reactores nucleares lo que tienen es que reusan los desechos nucleares para generar más energía y por ende tienen menos desecho nuclear y eso es muy importante, sobre todo en cuanto a los mitos que existen alrededor de esto. Y finalmente, pues hoy realmente mueren más personas por comer pues, que por energía nuclear. Realmente hemos tenido unos desastres importantes, pero pues particularmente creo que si lo vemos en perspectiva, el desastre más grande que podemos tener y el problema más grande que hoy enfrentamos como humanidad es el cambio climático y es algo que debemos resolver. Y particularmente creo fundamentalmente en que mi negocio como empresa es energías renovables, sin embargo, sé la importancia de la energía nuclear para poder brindar esa energía estable que necesita una matriz energética y para poder complementar con energías renovables como la solar y eólica. Finalmente, para abrir a preguntas, quería contarles algo y es un poco de lo que nosotros percibimos como los dos problemas más grandes de la humanidad. Particularmente, bueno, el problema más grande de la humanidad es el financiamiento climático, perdón, el cambio climático. Y el cambio climático deriva en dos cosas. Un problema financiero, que es el financiamiento climático y que se los expliqué. Hoy realmente podríamos cubrir el mundo de paneles solares de energía eólica y podríamos cubrir el mundo de energía limpia si hubiera más plata y eso es rentable, pero no tenemos tanto dinero, por lo menos como fondeo institucional. O sea, los bancos y los gobiernos no son capaces de poner esos 2 trillones que necesita la humanidad. Y el segundo problema es técnico. Y es que necesitamos, bueno, técnico y cultural, y es que necesitamos generar, y la tecnología viene avanzando muchísimo para que los reactores nucleares, que es la tecnología, digamos, más promisoria desde el punto de vista de estabilidad de la red, pues pueda avanzar muchísimo y ojalá la fusión exista pronto. Entonces, sobre esos dos problemas, particularmente nosotros como compañía y acá en algo de 2 minutos, pues entendemos que realmente es muy difícil que los gobiernos hagan esto y por eso invitamos a que, y hemos creado un negocio que se llama Unergy, donde lo que hacemos es que las personas invierten en activos de energía limpia, esos activos generan energía para el sistema y de esa manera podemos ayudar a fondear el cambio climático a través de personas que se unen para ayudar a que el cambio climático y a que no suba a 1,5 grados la temperatura global. Creemos fundamentalmente en esto porque si calculamos la cantidad de dinero que tienen las personas, yo les dije que los fondos de inversión invierten tan solo 8 y los gobiernos 800 billones de dólares de los 3 trillones de dólares que necesitamos. Quiero decirles que las personas tienen una capacidad de 500 trillones de dólares en inversión, en ahorros en todo el mundo.
y las personas podrían hacer que el mercado de energías en general cambie y donde estos activos de energía que han sido normalmente unos pocos puedan ser de muchos. Y por eso hoy estamos pensando no solamente en que la financiación debe ser hacia la infraestructura solar, que es lo que más conocemos, sino la infraestructura de movilidad eléctrica y esperamos que en un futuro cercano podamos ayudar a fondear plantas de energía nuclear, microreactores que pueden estar descentralizados por todo el país, que pueden presentar una seguridad bien alta y que finalmente pueden ayudar a que tengamos una tarifa de energía más competitiva y además una energía más limpia para que podamos afrontar este problema de cambio climático que tenemos. Con esto termino y abro a preguntas que puedan tener. Perfecto, Daniel. Mira, muchísimas gracias primero por perdón, Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es de David Collazos, en el cual nos pide que si nos puedes comentar algo más sobre las aplicaciones a agricultura y en qué momento estamos en la aplicación de agroindustria en este tipo de soluciones. Realmente ponía el ejemplo de agricultura más para que puedan entender cómo las renovables pueden convivir pues desde el punto de vista de espacio, de lo intensivo que es en espacio un proyecto de energía solar, cómo esto puede convivir con otros tipos de producción, para que entendamos que la nuclear, que es muy pequeña en espacio, pues tampoco es que sea, por decirlo así, pues para que entendamos que la solar tampoco es que sea lo peor, o sea, realmente la solar representa buenas soluciones y se puede combinar con agricultura y con techos. Ahora, desde el punto de vista nuclear, lo que nosotros vemos como una aplicación muy interesante, y olvidé mencionárselos en la presentación, pero hoy estaba, es que hoy hay poblaciones aisladas que no tienen forma de tener energía, y particularmente estas poblaciones tienen unos consumos de energía altísimos, por lo cual tendríamos que poner unas inversiones increíbles de infraestructura y combinar diferentes fuentes de energía y además poner para poder dar confiabilidad a sistemas aislados, combinar energía solar eólica y combinar una planta de generación diésel. Realmente la nuclear y sobre todo para sistemas agrícolas aislados, lo que podría ayudarte es a que puedas tener una fuente energética segura, confiable, que pueda resolverte tu problema sin necesidad de que tengas que instalar una planta de generación diésel. Entonces, las aplicaciones que yo veo son estas, pero ahí David levantó la mano y creo que vale la pena escuchar lo que Ah, nos puede mencionar adicional. muchas gracias, Eduardo, y a todos. Una charla espectacular. Y yo quisiera de pronto complementar un poquito la respuesta en la medida que bueno, para agricultura hay una aplicación, mejor dicho, me voy a referir a lo siguiente: la energía nuclear o como núcleo eléctrico o o la energía que viene del núcleo se puede utilizar para geología, para agricultura, para medicina, para energía, entre ellos, ¿cierto? Para agricultura, por ejemplo, se radian ¿cómo se llama esto? Las frutas, las verduras que se vayan a exportar para matar los bichos y exportarlos, ¿cierto? Y que puedan llegar hasta China, hasta Japón, bueno, qué sé yo. Entonces, por ese lado, hay unas aplicaciones de la ciencia y tecnología nuclear que Colombia tiene que empezar a explotar desde ya para poder tener por potencial. Y ahora, por el lado de los microreactores para las zonas no interconectadas, da una ventaja importante el pensar en la energía nuclear, de suerte que cuando se instalan, por ejemplo, paneles solares, o cuando se instalan, que son energías limpias y son súper buenas, y yo soy uno de los primeros fans de ellos, pero digamos que no sirven para hacer procesos productivos industriales grandes, ¿cierto? Para poner unas motobombas gigantes. Mientras que instalar, por ejemplo, un reactor nuclear pequeño en las zonas no interconectadas potenciaría la economía de esas zonas y permitiendo pues entrar a mover pues digamos o tecnificar la agricultura y potenciar pues evidentemente el país. Sí, sí, David, y creo que de pronto, yo la verdad, cuando me hicieron la pregunta lo agarré de una vez por la parte eléctrica, pero tenés toda la razón. En agricultura, hoy como país podríamos ser más productivos si pudiéramos tener
más desarrollo nuclear desde el punto de vista de poder que una fruta o verdura pueda transportarse en distancias muy largas, que a través de un tratamiento nuclear pues puede lograrse. Y olvidé mencionar esa aplicación que es muy importante. Bueno, perfecto, muchas gracias. Se hizo un interesante comentario ahí también sobre la pregunta. Carlos Salgado nos pregunta si en este momento hay disponibilidad de combustibles nucleares en Sudamérica. Sí, tengo entendido, y ahí de nuevo expertos David y Natalie me aclaran, pero tengo entendido que Brasil es productor de combustible nuclear, y creo que no conozco más en Latinoamérica. Creo que Brasil y Argentina, no estoy seguro de combustible, pero Argentina está haciendo una planta de desarrollo propio, que es el CAREM, y esta planta pues, es un desarrollo tecnológico propio del gobierno argentino y algo que la verdad es increíble. Pero desde el punto de combustible, tengo entendido que Brasil, no sé si hay otros países. Natalie me complementa ahí. O si quieres, ahí también meto ahí la cucharada. De una, David, de eh, una. Gracias. No, mejor dicho, la abundancia, la abundancia de uranio no es problema. Colombia tiene cuatro reservas que fueron, cuatro reservas de uranio que fueron decretadas por el gobierno del 2012 como reservas naturales estratégicas del país. El uranio está desde la formación de la Tierra y a diferencia de los combustibles fósiles que dependen que en el pasado hubiera habido material vegetal o material orgánico para su formación y de hecho esa es la razón por la cual están muy focalizados en el Medio Oriente, están en Venezuela, pues los sitios que ya uno sabe dónde está el petróleo, por ejemplo, o el carbón. El uranio, al ser un material que se formó desde la génesis de la Tierra, eh, está casi que uniformemente distribuido, no uniformemente, pero entendámoslo en el buen sentido de la palabra, y es abundante en casi toda la Tierra. No tendría sentido que en la formación de la Tierra se hubiera escogido unos sitios para depositar minerales como la uranitita, que es de donde se saca el uranio, en unos sitios pues tan muy particulares. Adicionalmente, entonces, Colombia tiene, casi que todos los países de Sudamérica tienen posibilidad o potencial producción de uranio. Ahora, la explotación ya minera ya es otra cosa, y otra cosa adicional ya es el tema del enriquecimiento, que ya sí se requiere de unas tecnologías pues muy, muy específicas. Yo no sé si Natalie me quiera complementar en algo. David, yo creo que lo dijiste súper bien, entonces dale, Edu. Sí, pues yo solo complementaría que pues en Colombia lo que entiendo es que no es comercial. En Brasil creo que tienen desarrollos comerciales, pero bueno. Em, Preguntas adicionales, dale Luis, de pronto que tú estás moderando. Que sí, mira, Andrés nos pregunta, ¿qué hay de los desechos nucleares? En este momento varios países tienen problemas con el manejo de residuos. ¿Este costo está incluido en el LCOE? Definitivamente están incluidos en el LCOE, y para de pronto aclarar el tecnicismo, el LCOE y de pronto de una vez resolver otra pregunta que creo que vi más adelante, el LCOE es el Levelized Cost of Energy, LCOE, sí, of Energy, que significa el costo nivelizado de energía eléctrica. Básicamente el LCOE es tomar la generación de energía en todo el tiempo, ¿cierto? Y tomar todos esos flujos futuros y tomar los costos que nos representa la planta, tanto inversión como operación, y es la división entre los dos. ¿Eso qué resultado nos da? Nos da el resultado de cuánto cuesta producir un kilovatio hora o un megavatio hora o cuánto cuesta producir una unidad de energía. Entonces, definitivamente, entendiendo que una planta nuclear es una planta que se encarga de sus residuos, definitivamente estos costos están metidos dentro del costo del kilovatio hora o megavatio hora de una planta de energía nuclear. Ahora, una pregunta es qué tan competitivo, y creo que la hacían por ahí, es el costo nivelizado de energía eléctrica
con respecto a otras plantas o qué tan competitivo o cuánto es el COE de una planta de energía nuclear. Para que lo tengan en referencia, hoy en Colombia la energía generada nos puede estar costando en casa 330 pesos, y la generación nuclear está un poco más alta que esa, que es más o menos, lo llevo de dólares a pesos y me puedo equivocar ahí un poco, entre 450 pesos, y quizás 800 pesos, con un disclaimer importante, y es que la energía nuclear ha subido de precio en los últimos años, producto de todo lo que ha sucedido. Entonces tiene muchos costos asociados al tema social. Sin embargo, con los nuevos desarrollos tecnológicos que se están haciendo, se están reduciendo los costos de inversión y los costos de operación, con lo cual el costo de la energía nuclear lo que ha hecho en los últimos años es subir su costo nivelizado de energía eléctrica, desde un precio que era muy barato a un precio que subió, y ahora lo que está sucediendo es bajar de nuevo con todas estas inversiones que se hicieron en 2021 y que les mostramos, Bill Gates invirtiendo en todo esto. Entonces lo que esperamos es que, pues sí, tuvimos unos últimos años duros. El costo del kilovatio hora, ese costo puede ser mayor en una planta nuclear porque es un costo que es muy bueno, porque es un costo que nos está ayudando a darle confiabilidad al sistema, y normalmente las plantas más confiables ganan un poco más. Pero también es importante entender que a medida que entren los microreactores y los reactores 3 más y 4, pues vamos a tener el COE mucho más competitivo, que finalmente lleve a que se desarrolle un mercado que nunca ha existido, y es un mercado un poco privado desde el punto de vista de energía nuclear, y además seguro, ¿no? Eso sí ha existido, pero más seguro, por decirlo así. Entonces, el COE es el costo nivelizado de energía eléctrica. Hoy está un poco más alto que otras fuentes, ha subido en los últimos años, pero está corrigiendo y tiende a bajar en los próximos años con estos nuevos desarrollos. Perfecto, Eduardo. Mira, Cristian Beltrán nos hace un comentario y es que alguna vez en la universidad le mencionaron que en Colombia no era necesario invertir en energía nuclear por la capacidad que tenemos en ingeniería pues Hidroeléctrica. proveniente de hidroeléctrica. Entonces, no sé qué opinión tiene sobre eso. Pues voy a decir que a mí en la universidad no me enseñaron de energía solar y eólica tampoco, porque tenemos hidroeléctrica, ¿cierto? Bueno, y no soy tan viejo, pero creo que es importante entender acá, y es la verdad. O sea, Colombia tiene un recurso hidroeléctrico maravilloso, que nos ha sostenido por muchos años. Sin embargo, también tenemos un riesgo de habernos confiado tanto en ese recurso por tantos años, que probablemente vamos a ver un poco más marcado en los próximos meses con el fenómeno del Niño, ¿cierto? Yo realmente creo que la hidroeléctrica ha sido nuestra bandera técnica y tecnológica por muchos años. Sin embargo, es difícil que veamos tanto desarrollo hidroeléctrico como lo veíamos en los años pasados, y por ende se abre una discusión de nuclear, ley, de energía nuclear, que probablemente no va a suceder en los próximos 5 o 10 años, pero nos tenemos que preparar para algo, y yo la verdad creo que no hay otro camino que tener nuclear en el país, en mi opinión personal, ¿cierto? Sí, 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 el mundo se pone complejo, y lo que hemos visto es que se está poniendo complejo y cada vez más complejo. Entonces, probablemente cada vez sea más importante esto. Y entiendo que la universidad lo diga, fundamentalmente porque, pues venimos de una academia basada en enseñarte a construir una planta de generación hidroeléctrica, que fue lo que me enseñaron a mí, y a mí no me enseñaron a construir solar ni eólica, y pues vemos lo que hay en el mercado hoy, ¿no? Entonces, esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias, Eduardo. Mira, Jonathan nos pregunta que en el tema de reactores móviles, ¿cómo sería su regulación a la hora de solicitar y poner en funcionamiento? Bueno, realmente creo que no tengo ni idea, ¿cierto? Y soy honesto, no tengo ni idea cómo va a ser la regulación de esto, y cómo es en el mundo. Yo sé que Rusia tiene algunos barcos móviles para llevar energía a unas, poblaciones apartadas, teniendo el reactor en el barco, pero la verdad, sobre regulación en ese componente específico, no lo sé, no lo sé. David, dale, sí, sálvame acá porque esa está muy No, dura. no, relajado, porque es que hay, y es una invitación para todos. Ojalá
en Colombia estamos tratando de meter la ley nuclear, meter no, o sea, de generar la ley nuclear. Eso. Ya hubo una primera reunión, pero para el temas de salud, para radiofármacos, el 8 de mayo. La de energía es el 18 de mayo. Pues la idea es que se promueva en el Congreso, y la del 25 es sobre medio ambiente. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a crear un ecosistema para poder tener, poder pensar que Colombia tenga ciencia y tecnología nuclear para todas las posibles aplicaciones. Adicionalmente, en estas mesas técnicas que se están desarrollando pues para llevar a la ley nuclear del Congreso, que ojalá pues la apoyemos pues bastante desde la academia y despolitizada, pues la idea es que este tema siempre se mantenga despolitizado y estén en donde debe de ser, que es en lo técnico. Pero una vez ya se tenga esto, ya con la Agencia Internacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica, se hacen los ajustes regulatorios que se deben de tener para garantizar la seguridad de las plantas y los reactores, toda vez que para poder adquirir uranio o este material radioactivo se debe contar pues con un aval para poder adquirirlo, y ese aval pues viene del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Entonces, vamos dando los pasos y ojalá pues sigamos en Twitter y en redes Bueno, sociales, todo eso. David, y una pregunta ahí, pues con respecto a la pregunta que hacían, ¿sabes algo de los reactores móviles? Eh, Para los reactores móviles sí. tiene que salir una regulación inicialmente que apenas se está organizando. Entiendo que Estados Unidos ya la tiene, de suerte pues que ya avaló el New Scale, que es el primero que está avalado por ellos. Y seguramente de ahí nos vamos a pegar la regulación de los demás países En móviles. en móviles. Ok, Ah, perfecto. bueno, sí, eso es para pequeños, sí, pero Sí, sí, para sí. móviles, para móviles, que, o sea, Sí, es que es para, pequeño y móviles. sí, Ajá, más complejo, pero ahí me imagino que la regulación gringa nos puso a estudiar regulación gringa, qué bueno, vamos a estudiarla. exactamente. Listo. Bueno, habían unas preguntas con normativas, pero creo que va muy al lugar a lo que se estaba comentando anteriormente. Están haciendo preguntas y hay unas que nos hizo Alejandro y también Luisa, que es si nosotros estaríamos preparados para también el manejo de los desechos nucleares. No sé qué nos puedes mencionar sobre ese aspecto. Pues, mira, yo te diría algo básico y algo en lo cual yo creo que todos tenemos que, pues si nos gusta eso, hacer. Y es que tenemos 20 años, o sea, yo creería que hoy no estamos preparados, pero pues viene la regulación, vienen los desarrollos tecnológicos y bueno, creo que estoy siendo muy pesimista en mi optimismo normal. Supongamos que son 15 años o 10, esperamos que sea menos, pero pues, tenemos tiempo para prepararnos muy bien y además creo que tenemos capacidades técnicas increíbles, no se imaginan hablar con David, hablar con Daniel de la Universidad de Antioquia. Es increíble el talento que tiene Colombia y además hay muchos talentos por ahí andando que han estado trabajando en este tema de nuclear, no solamente en Colombia, sino por fuera. Y creo que realmente talento hay y si no lo importamos y también lo combinamos con talento colombiano, pero pues tenemos tiempo para prepararnos para eso y todo parte de una conversación que hoy tenemos o que hemos tenido con un curso que sacaron hace poco y con la ley de nuclear. Entonces, definitivamente creo que hoy no, pero pronto sí. Yo ahí de David. pronto quisiera también decir una cosita, y es que a mí cuando me preguntan, porque pues, obviamente esa es la pregunta reina, y es, bueno, ¿y qué vamos a ver con los residuos? Yo siempre respondo lo mismo que ya estamos haciendo. Es que Colombia hoy tiene residuos nucleares. Tenemos un reactor en Bogotá, en la 50 con la 26, que tiene residuos nucleares. Tenemos medicina nuclear, de donde salen residuos nucleares. Tenemos
aplicaciones para geología. Queda residuos nucleares. De la minería salen residuos nucleares. Entonces Colombia tiene residuos nucleares, empecemos por ahí. Y el reactor está emitiendo residuos nucleares desde el 65, que fue cuando lo tenemos. Entonces, Colombia sí está preparada para los residuos nucleares y pues y eso no es un tema volumétrico, ¿cierto? Eso también es una cosa importante. Una pastilla de 2 centímetros de diámetro por 1 centímetro de alto produce tanta energía como casi 1 tonelada de carbón. Eso no es un tema volumétrico, ¿cierto? Y es un tema pues que ya se tiene de cierta forma capacidades en el país que hay que desarrollar más, como dice Eduardo. Hombre, claro, pero, Y pero, hay pero tiempo. no es el tema que me asusta, pues no es el tema de asusto, porque esto, a diferencia de los Simpson, no son toneladas y canecadas y canecadas saliendo pues de un reactor. De hecho, el recambio en un reactor se hace por ahí cada 3, 4 años, recambio de 1/3 de las barras del reactor. Y es por ahí cada 3 o 4 años. Pues no es muy frecuente, pues. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Aquí Andrés de nuevo nos pregunta algo muy interesante y es, geográficamente hablando, dejando aparte las variables eléctricas, pues, ¿cuál podría ser la ubicación óptima de una planta nuclear en Colombia? Dejando de lado la parte eléctrica, pues yo creería que zonas con muchas vibraciones muy seguras y Natalie, complementame ahí que alzas la mano. Solamente quería contarles que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene un documento entero dedicado a ese tema particular, dónde se ubicaría una planta. Eso es un estudio supremamente complicado y largo y nosotros, pues en Solenium y junto con las personas del diplomado, ya empezamos como a darle una revisadita a esos documentos para poder llegar y decir como, bueno, hay zonas de exclusión, en estas zonas definitivamente no se ubicaría, ¿cierto? Pero es un documento supremamente extenso que pues te podemos invitar a leerlo, pero en Colombia todavía no existe como el estudio a profundidad de ese tema. Solo quería complementar eso y creo que David de pronto tiene una idea un poquito más em, precisa de un lugar que creo que es la respuesta que quieren escuchar. No, pues un lugar, afortunadamente, afortunadamente, para una planta nuclear, lo único, o dentro de lo único que se necesita, dentro de lo único que necesita es tener una fuente de agua relativamente cerca, ¿cierto? Pues tenemos 2 mares y hay plantas nucleares al lado de los mares, ¿cierto? Fukushima queda al lado de un mar, es cierto. Y muchas plantas quedan al lado del mar. Entonces, por ese lado no es el problema. Eh, Colombia es una zona geológicamente inestable en algunas partes, pero hay plantas instaladas en zonas geológicamente inestables, ¿cierto? Japón es una zona geológicamente inestable y Japón tiene como 20 o 30, yo no sé, reactores, pues tiene un montón. Entonces, obviamente habrán sitios privilegiados, pero Preferibles. preferibles, pero concuerdo con Eduardo que habría que hacer de pronto un match como con los nodos eléctricos, de suerte que tengamos menos pérdidas eléctricas por temas de transmisión, porque digamos que tecnología hay para instalar plantas en zonas hasta geológicamente muy inestables, como pues en Japón y en 1000 partes pues, del mundo. Sí, y yo complemento que la discusión también se vuelve muy eléctrica, o sea, creo que al final, digamos que una de las más claras ventajas es la estabilidad que puede dar a la red o eventualmente una zona no interconectada, también darle energía donde no puede llegar algo más que no sea fósil. Entonces, creo que es difícil responder sin sacar, o sea, sacando el componente eléctrico de la discusión. Yo siempre he pensado la costa también y, claro, está el tema de vibraciones, de estabilidad, zonas preferibles. Hay que hacer un estudio largo, pero la parte eléctrica influye muchísimo ahí. Perfecto. Por aquí nos preguntan
si estamos de una u otra manera preparados ante una contingencia o accidente en una planta nuclear. Creo que es un miedo un poco generalizado porque también he Sí, visto varias preguntas sobre eso en el chat. pues yo digo misma respuesta eh, que David dio ahorita, pues ya tenemos plantas acá, o sea, tenemos la planta, pero también tenemos tiempo y tenemos muy buenos profesionales. Entonces, yo creería, y además tecnologías que han avanzado muchísimo. Entonces, creo Ya, que se ya, parece mucho a lo anterior. ya, qué pena yo volver a meter la cucharada, parce. Me disculpas. Metelón de cucharada. No, pero es porque estos temas me emocionan, hermano. Y hay un asunto ahí que yo quería complementar, y es que las tecnologías de generación 2 alguien puso ahí en el chat que no, que Fukushima. Entonces, que Fukushima, no, no, no. Fukushima es una planta de 1976, ¿cierto? Es una planta que es de generación 2. El 80-90% de las plantas actuales en el mundo son generación 2. Tiene una seguridad que no es seguridad pasiva, después sí podemos ahondar qué es seguridad pasiva, pero son plantas que no tienen nada que ver con las que hoy se están construyendo y diseñando, ¿cierto? Que tienen seguridad pasiva, que son de generación 3 más. Hay algunos que chicanean con 4, aunque eso sí está muy lejos, pues. Y son plantas que son intrínsecamente seguras, y que lo de Fukushima no hubiera pasado en una planta de generación 3, toda vez que el combustible hubiera caído a un repositorio, digamos, se hubiera fundido la parte de abajo hubieran caído primero con las barras de control, y se hubiera fundido la parte del contenedor, se me olvidó el nombre técnico, y se hubiera apagado la reacción inmediatamente y no hubiera pasado pues a mayores. De todas formas, en Fukushima pues no hubo ningún muerto, ¿cierto? Pues por el producto de la radiación, de la radiactividad o alguna explosión, y eso habla también de los niveles de seguridad de esta industria. Bueno, y hay muchas preguntas en el chat, pero con esta creo que vamos a cerrar, ya estamos sobre el tiempo. Y nos saluda Helber, nos menciona que él es perdón, él es docente y que la duda o lo que quiere compartir con ustedes es cómo sensibilizar a la población en general para contemplar la posibilidad de que exista energía nuclear con un riesgo mínimo. Suena interesante y se brindan garantías según la teoría, pero en la práctica y con la burocracia puede llegar a ser complicado. Definitivamente yo creo que es el reto más grande que hoy tiene la nuclear, particularmente en Colombia. O sea, decirle energía nuclear, digamos, a gran parte de la población y va a tener una sensación negativa al respecto con todo lo que hay de películas, de lo que se dice. Eh, en Alemania, pues se celebra que, pues algunos, ¿no? No todos, que cierran las plantas nucleares. Y creo que el reto más grande que hoy tenemos realmente es sensibilizar a las personas y que puedan entender esto un poco más profundamente y técnicamente. Yo creo que el único camino para lograr esto es lo que hoy viene haciendo Camilo Prieto, David, Natalia, Daniel, que es fundamentalmente creando estos espacios donde la gente pueda entenderlo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro de esto. O sea, a mí me da, o sea, nosotros como compañía comenzamos a explorar el tema de energía nuclear. Y digamos que a vos como que te da miedo incluso decir que como compañía estás explorando esto por una sensación negativa que puede tener el mercado. Y más aún con tu abuelita, ¿no? O sea, pues yo decía a mi abuela, que complicado como que uno decirle a la abuela, venga, yo hago vainas de energía renovable y estoy mirando a ver qué podemos hacer para ayudar al planeta con la energía nuclear. Resulta que mi abuela me manda en estos días un mensaje o una noticia de energía nuclear, y me manda un audio y me dice esa energía nuclear tan buena. Y yo digo, increíble eso, ¿de dónde salió? Porque yo no le había mencionado. Y resulta que se había escuchado una entrevista, no se fue, no, no, fue con, bueno, una entrevista de radio y con Camilo Prieto, entonces me dice,
y yo le digo, abuela, le cuento que estamos haciendo unos pasitos en energía nuclear, y estaba orgullosa y contenta, ¿cierto? Entonces, yo creo que este tipo de espacios donde podemos tener la conversación abierta, donde podemos desmitificar muchos temas, también con una conversación que de mi lado es más de cambio climático y desde el lado de David muy, muy técnica y profunda, y yo digo, David me resuelve todas las dudas técnicas profundas. Es lo que debemos hacer para que comencemos a cambiar la percepción que tienen las personas de esto. Y se los puedo decir que yo soy profundamente ambientalista y esto todo tiene que ver con el ambiente y eso es lo que puede ayudar a que las cosas cambien. David, dale vos, que sé que es una pregunta muy importante para vos también. Yo creo que es que lo hablábamos hace poco una reunión que estábamos en Bogotá del World Institute Nuclear Security, y es que hay que hacerle marketing a esto, porque la gente se quedó con los Simpson. Y si vamos a ver, cuando uno le hablan de seguridad en la industria, uno que se imagina la industria de la aviación, pero no. La industria que realmente se preocupa por la seguridad es la nuclear, y qué bueno sería que en el futuro fuera marketing que la gente hablen de seguridad en la industria y se imagine la nuclear. La nuclear tiene unos niveles de seguridad extremadamente altos, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese marketing, entre comillas, pronuclear, mostrándole a la gente, hombre, es seguro, y hay que, obviamente hay que tratarlo con respeto. Es como la energía eléctrica, ¿cierto? Uno no se va a ir a coger un cable, no va a ir a, pues, porque se puede electrocutar. Lo mismo con la nuclear. Pues, hay que darle un buen manejo, y bajo un buen manejo es una energía totalmente segura. Y en eso se fundamenta por la industria. Perfecto. Bueno, habían más comentarios, pero desafortunadamente ya el tiempo se acabó. La primera vez que tenemos una jornada de preguntas de más de 30 minutos. El tema es de mucho interés por parte de los invitados. Les comento que al correo con el que se inscribieron les va a llegar la invitación para nuestra siguiente charla, que se va a desarrollar dentro de una semana, con todos los detalles para la inscripción. Entonces no me queda más que agradecer a Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias. David, Natalie también, que intervinieron mucho. En serio fue una charla muy, muy, muy interesante, y sé que a todos les gustó porque hay un sinfín de comentarios aquí en el chat agradeciéndoles por la presentación. Eduardo, muchas gracias y esperamos contar contigo en próximos eventos tanto de IEEE como de Ruta N y sus nodos especializados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles y estar muy pendientes de nuestras redes sociales y sus correos para las siguientes charlas. Muchas gracias a todos.